tema de hoy es sobre alimentación complementaria, ¿no? La palabra complementaria quiere decir que completa lo que falta. En este caso, el niño, ¿no? Y la niña cuando nacen se alimentan de la leche materna o de la fórmula, ¿no? O de ambos. Entonces, hasta cierta edad, o hasta cierto número de meses, esta lactancia materna o lactancia mixta va a cubrir requerimientos de los niños, de los bebés. Pero a partir ya del 6º mes, estos requerimientos van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento en peso, ¿no? La estatura, que obviamente esto va a variar, ¿no? Pero hay una necesidad de otros elementos, otros nutrientes en ciertas cantidades. Por eso es que se llama alimentación complementaria. También se le llama diversificación alimentaria, porque comienzan los niños y niñas a consumir alimentos diferentes, ya sea la fórmula, ya sea la leche materna o ambas. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa significa alimentación complementaria? ¿No? Está denominada Beikost, que es un término alemán, que es un alimento adicional, ¿no? Algo aparte. Mariana, Sí. por ahí nos están escribiendo al interno donde nos dice que se escucha bajo. ¿Podrías aumentar un poco el volumen? Claro, Yo te escucho bien, pero de repente la persona que nos has escrito, de repente es problema de su compu o su teléfono, pero igual ya estamos informando a la especialista para que pueda aumentar el volumen. Ahora me escuchan, pero sí se escucha un poquito entrecortado, pero no sé Yo te si me escucho está bien. escuchando ahora Yo bien. no escucho entrecortado ni nada, te escucho perfecto. Ok, muchas gracias. Entonces, como estaba comentando hace un momento, la alimentación complementaria está denominada Beikost, que es un término alemán que significa alimento adicional, ¿no? Alimentación de destete o, como dije hace un momento, una diversificación alimentaria, alimentos distintos a la leche o a la fórmula, ¿no? Y esta complementación de energía y nutrientes, porque la comida que nos proporciona energía y también nutrientes, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos de todo un poquito. Y los bebitos, sobre todo, ¿no? Como van creciendo, va pasando el tiempo, van a necesitar de nutrientes en cantidad variada. Entonces, no debe realizarse antes de los 4 o 6 meses, ¿no? A partir de los 6 meses es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque el aparato digestivo está inmaduro, el aparato renal, o sea, el niño niña tiene que ir comiendo de a pocos, ¿no? Puede ser que de repente sea un poco después de los 6 meses, pero nosotros debemos de ver cómo lo acepta el niño o la niña, ¿no? La consistencia es muy importante, ¿no? Para que puedan iniciar una alimentación complementaria adecuada. Ahora, el eje articulador es el proceso. O sea, el proceso viene a ser todo lo que acabamos de conversar. La lactancia materna, ¿no? Si por A o B no se le está dando al bebé la lactancia materna, pues tenemos fórmulas, ¿no? Que se asemejan mucho a la leche materna. Claro que los nutricionistas y todos, pues, siempre defendemos la lactancia materna. Pero si no fuese es el caso, entonces tenemos productos que pueden y que van a ayudar a que el niño continúe con la alimentación que necesita. Entonces, a partir del 6º mes, ¿no? Que puede esto variar, ojo, ¿no? Puede variar un poco porque hay pequeños que pueden iniciar al 7 o al 8, ¿no? meses la alimentación complementaria, ¿no? O de repente hasta un poquito más. Va a depender mucho de cada pequeñito. Entonces, en el medio tenemos la lactancia materna y alimentación complementaria. ¿Por qué razón? Porque van a estar ambas. O sea, no es que como el niño o niña comienza con la comidita y ya yo dejo de lado la lactancia o la fórmula, no. Continúan con la lactancia y con el alimento. ¿Por qué? Porque el alimento lo que va a hacer es cubrir lo que le falta a la leche. Eso es lo que sucede. Por eso se llama complementario. Y obviamente, a partir del año o de los 2 añitos, ya los pequeñines pueden comer como se dice de la olla familiar. Pero todo tiene que ser progresivo. Todo depende mucho de la tolerancia.
de cómo nosotros veamos que nuestros niños están consumiendo sus alimentos. Eso es muy importante, yo siempre lo recalco, porque no todos los niños o sea, el libro dice una cosa, pero no quiere decir que se tenga que hacer igualito, no. Varía hasta las tablas de crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, varía mucho eso, por eso hay que tener en cuenta cómo nuestros hijitos se están desenvolviendo, ¿no? Con el alimento, no cómo están teniendo la tolerancia, ¿no? Yo conozco casos de niños que los papás han sido alérgicos, ¿no? Que son alérgicos y los bebés no tienen nada, o sea, comen algún alimento, como por ejemplo el pescado, ¿no? De carne blanca para iniciar, y no ha generado ningún problema en ellos, ¿no? Por eso es que siempre hay que observar cómo nuestros niños, a la hora de comer un alimento, cómo reaccionan, ¿no? Si es que hay estreñimientos, si hay, de repente se le suelta el estómago, si hay alguna ronchita que se presenta, o sea, todo eso debemos de ver. Entonces, los objetivos de la alimentación complementaria son, la madurativa quiere decir que madura el sistema digestivo. Por eso es que se va incluyendo alimentos diferentes, alimentos nuevos. También la parte neurológica, por eso es importante. Por eso es que también es necesario que la consistencia vaya siendo distinta. Al inicio, ¿no? Todo es trituradito, ¿no? Lo pasamos por la licuadora, todo tiene que ser tipo puré. Pero conforme los bebés van creciendo, esta consistencia tiene que ir cambiando, porque justamente eso es lo que también va a apoyar el desarrollo, ¿no? Entonces, la consistencia tiene que ir variando la textura, los sabor, la forma en que uno está dando la comidita. Por eso que muchas veces uno debe de dejar conforme los niñitos van creciendo, los bebés, que ellos agarren con sus manitos. No importa que se ensucien, que se embarren, que chorreen, no importa. La cosa es que es necesario que ellos tengan ese contacto directo con el alimento. En cuanto a lo que es alimentación, ya tenemos acá el segundo objetivo. La primera, madurativa, y la segunda, alimentación, porque da y aporta un valor nutricional, ¿no? Que va justamente a ayudar a que el niño y la niña puedan tener un desarrollo adecuado. Entonces, esto es importante, ¿no? Claro está que va de la mano las terapias, ¿no? Pero es necesario. Cuando nosotros no tenemos una buena alimentación, entonces no va a haber una buena recuperación. Por eso es importante estos pasos que estamos conversando, estos objetivos. Se llama alimentación complementaria, entonces, a la incorporación de otros alimentos y bebidas que van a complementar a la leche materna. Y esos nuevos alimentos deberán complementar los nutrientes, ¿no? Porque en la leche materna, conforme el bebé va creciendo, ya necesita de más hierro, ya necesita de más vitamina A, alimentos ricos en yodo, ¿no? Alimentos que tengan vitaminas del complejo B, necesitan de zinc, entonces necesitan de ácidos grasos también. Entonces, todo esto es importante para poder darle una alimentación balanceada. La alimentación complementaria cubre el periodo que va desde los 6 meses hasta los 24 meses. Por eso es que muchas veces en la consulta me preguntan, Mariana, ¿y mi niño o mi niña está con hemoglobina baja? ¿Todos los niños van a tener anemia? No, no es así. Como el niño y niña están comiendo alimentos diferentes a la leche materna, entonces muchas veces uno tiene temor de qué cosa darle, o si podemos darle otros alimentos, de repente que tengan un color más intenso, ¿no? Que tengan una textura distinta. Y es ahí donde, al haber tanta limitación con lo que le damos a los pequeños, es que se presenta la hemoglobina. Pero hoy en día se sabe que tenemos que tratar de darle un poco más variado, no lo que dice en el libro, porque en el libro uno, cuando se pone a leer, ve que hay muchos alimentos que faltan y que van a ser importantes para el desarrollo adecuado del bebé. Entonces, sí es necesario que nosotros observemos cómo el niño o niña se comportan a la hora de darle una preparación o un alimento diferente, ¿no? Eso sí es muy importante para evitar justamente los problemas que lamentablemente en nuestro país nos aquejan, que es desnutrición, que a pesar de que tenemos un montón de alimentos variados,
que en otros lugares es caro, pues no se consume en la cantidad suficiente. La anemia es otro problema de salud pública que lamentablemente tampoco nos deja, porque sigue habiendo casos y casos de niños con anemia, ¿no? Hay adultos mayores con anemia. ¿Verdad? Esto no varía, no cambia, y es algo que preocupa porque, como vuelvo a repetir, nosotros tenemos muchos alimentos que obviamente, dependiendo de la estación, vamos a encontrar en mayor cantidad, y sobre todo alimentos que tengan una buena cantidad de hierro, alimentos que tengan proteína. Siempre recuerden que la proteína es un macronutriente, macro porque se requiere en cantidades más grandes, y cuando hablamos de micro, en cantidad más chiquita. Pero ambos se complementan justamente para que el cuerpo pueda trabajar y funcionar adecuadamente. Por eso es necesario. Acá tenemos alimentos ricos en hierro, que se debe dar a los niños, por ejemplo, el hígado de pollo, que es más suave, que se inicia, ¿no?, la alimentación complementaria a partir del séptimo mes, perdón, con el hígado de pollo, ¿no? Tenemos alimentos como la sangrecita de pollo, por ejemplo, ¿no?, que ahora ya la tenemos que pedir, ya no la vamos a conseguir así a veces tan fácilmente en los mercados, y que se pueden preparar maravillas, ¿no?, ayudando a que los niños y niñas recuperen esa anemia, si es que lo hubiese, ¿no? Tenemos, por ejemplo, alimentos proteicos, ¿no?, como el pescado, que, como vuelvo a repetir, no necesariamente les va a generar alergia. Esto hay que observarlo. Y siempre yo recomiendo iniciar con pescados de carne blanca, de preferencia. Son menos fuertes, ¿no? Tienen grasas, pero estas grasas importantes, pero no en tanta cantidad como el pescado de carne frita. Y son igual de nutritivos. Conforme los niños se vayan adaptando, su aparatito digestivo se vaya acostumbrando, ¿no?, a estos alimentos, pues ya luego del año le podemos dar un pescadito de carne pura, ¿no? O sea, tenemos que ir viendo cómo evoluciona. Entonces, una alimentación complementaria óptima debe de ser oportuna. ¿Por qué? Porque se dé en el momento justo, o sea, a partir del sexto mes. Pero vuelvo a repetir, hay niños y niñas que de repente no comienzan a los 6 meses, sino comienzan a los 7, 8, a pasar, ¿no? Dependiendo mucho también de la consistencia y dependiendo mucho de la tolerancia del pequeño. Nutricionalmente adecuada, porque tiene que tener una cierta cantidad de energía y de nutrientes, ¿no?, que cubra esos requerimientos, esas necesidades. Segura, porque en el caso de los niños hay que tener mucho cuidado a la hora de preparar. Yo siempre recomiendo que la comida sea del día, no lo dejemos muchos días así esté en la refrigeradora, porque ustedes saben que las temperaturas tanto altas como bajas alteran la composición nutricional de una preparación o de un alimento, ¿no? Entonces, tener cuidado a la hora de preparar, ¿no?, que sea la cosita bien limpia, ¿no? Nuestras tablas. Yo siempre recomiendo que tengamos tablas para picar la fruta, para picar las verduras, para picar la carne. No podemos utilizar las mismas tablas. Yo al menos recomiendo utilizar, hay unas tablas que son, que no son de madera, sino son de plástico, no recuerdo el nombre del material, pero son más higiénicas, porque cuando es de maderita, a la hora de estar con el cuchillo se va agrietando, y ahí se puede quedar parte del alimento, lo que al descomponerse generaría, pues, problemas gástricos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los utensilios, el tiempo también en que utilizamos una tabla, ¿no?, una tablita para picar. Entonces, utilizar trapitos de colores para diferenciar y evitar, pues, una contaminación cruzada. Perceptiva, porque tiene que ser brindada con afecto, respetando también las necesidades. Eso es muy importante, los requerimientos, las necesidades del niño. Si hay algún problema digestivo, por ejemplo, también qué cosa es lo que debemos de dar. O sea, es importante, ¿no?, ver que la alimentación esté en cantidad suficiente, pero que también pueda ser satisfactoria para el niño, que no le genere problemas de estreñimiento, que no le esté generando diarreas, ¿no?, que no le vaya a generar alergias. Por eso es importante observar. ¿Por qué debemos de aplazar la alimentación complementaria? ¿No? Justo por lo que he conversado hace un momento, ¿no? Reduce el consumo
si yo doy antes la alimentación complementaria, eso va a reducir también el consumo de la leche, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ya el niño se llena con la comida, con la preparación que tiene una densidad calórica más alta, ¿no? Siempre entre una sopa y un guisito vamos a preferir siempre el guiso, ¿no? Porque es importante que el niño reciba algo que tenga una densidad calórica mayor y que tenga obviamente mayor cantidad de nutrientes. En países en vía de desarrollo existe mayor contaminación de los alimentos. Bueno, depende, ¿no? Porque es importante que nosotros cuidemos dónde estamos comprando los alimentos, y claro está, a la hora de llegar a casa, en dónde estamos manteniendo los alimentos, ¿no? En la refrigeradora. Ahorita ya el calor ha bajado, aunque todavía se siente un poquito, entonces tener cuidado de ciertos alimentos porque con el calor, ¿no? Se descomponen con mucha más facilidad. La alimentación complementaria genera mayor crecimiento, pero con nutrientes inadecuados, ya que no dan los minerales en su forma más sencilla. Claro, o sea, eso es si es que nosotros iniciamos la alimentación antes. Por eso es que es importante, ¿no? Tratar de que sea pues a partir de los 6 meses, ¿no? Porque el aparato digestivo de un bebé es inmaduro, también los riñones. Por eso es de que se recomienda no usar sal, no utilizar azúcar. ¿Por qué? Porque cuando los niños ya prueban algo que tiene más sabor, en este caso, como al agregarle la sal, o más dulzor, entonces su paladar se va a acostumbrar. Y eso sí es un problema. ¿Por qué? Porque otro problema de salud, ¿no? Es el exceso de peso. Y eso lo vemos en los niños desde chiquitito. Al menos yo les puedo decir que en la consulta veo niños con problemas de dislipidemia. Dislipidemia es el colesterol, triglicéridos, problemas como la resistencia a la insulina, ¿no? Es como decir una predisposición a tener la diabetes, solamente que en los niños no se les da fármaco porque están creciendo. En el adulto sí, dependiendo, ¿no? Entonces, son problemas que sí están muy relacionados a la cantidad de alimentos y a la forma en que se preparan, y a la frecuencia también, ¿no? Por ejemplo, hay alimentos que definitivamente se tienen que aplazar hasta después del año, o en algunos casos hasta después de los 2 años, como es la leche de vaca, por ejemplo, ¿no? Siempre es mejor dejarlo para después. En el caso del huevo, a los niños se les da primero la yema. Lo que se da a partir del año es la clara. ¿Por qué se le da a partir del año? Porque la clara, por ser proteína, es alérgena. Generalmente, los alimentos altamente alérgenos van a ser los que contienen proteína, y también los cítricos, ¿no? Dentro de este grupo están, bueno, dentro de lo que es cítricos, la naranja, la mandarina, el tomate, todo eso. Las proteínas tenemos el pescado, ¿no? Pero como dije hace un momento, va a depender mucho de cada niño. Y siempre iniciar con pescadito de carne. El manito, los frutos oleaginosos, aceitositos, también están dentro del grupo de altamente alergenos, pero es cuestión de observar al niño cómo le cae el alimento, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Cuando uno no aplaza el inicio de la alimentación complementaria, también la parte inmunológica tiene que ir madurando. Por eso es que muchas veces vemos que los niños suelen tener problemas respiratorios con frecuencia, ¿no? De vías respiratorias superiores e inferiores. Entonces, y eso tiene que ver con la parte inmunológica. Entonces, el aplazar ciertos alimentos también hace que el niño pueda tener un sistema inmune más, de alguna manera, más fuerte, porque es progresivo el ingreso de estos alimentos. Los requerimientos nutricionales a determinada edad no pueden mantenerse solo con la leche, ¿no? Por eso es que necesitan, por ejemplo, de hierro. ¿Y el hierro de qué forma nos ayuda? La parte inmunológica, ¿no? Para la cabecita, la parte neurológica, el sistema nervioso, ¿no? El corazón. Entonces, para todo. Entonces, un niño cuando tiene una hemoglobina baja, definitivamente va a estar más susceptible a enfermarse. Ahora que estamos con virus, bueno, todos siempre hemos estado con virus, no siempre hemos convivido con los virus.
este virus que, bueno, ya que pasó, que estábamos en casa, que no podíamos salir, fue más fuerte, ¿no? Afectando a los que tenían mayores compromisos o antecedentes, ¿no? Entonces, un niño o una niña con una hemoglobina baja es más susceptible a enfermarse. Por eso es que es importante darles una alimentación variada, que realicen alguna actividad, ¿no? Alguna actividad. Por ejemplo, las terapias físicas que se les da a los niños es muy importante porque eso también genera un gasto de energía, fortalece músculos, es muy importante, ¿no? Para su crecimiento adecuado y un aumento también de peso adecuado. El niño alcanza una edad en que es conveniente el desarrollo de hábitos alimentarios. Por eso es que también es muy importante que los niños nos vean comer cuando sean obviamente más grandecitos, que de repente nos acompañen a comprar los alimentos, porque de esa manera los niños tienen mejores hábitos. Si en casa ven que no comen vegetales, que no hay consumo de fruta, que no toman mucha agüita, definitivamente que los niños van a hacer, que no hacen actividad física, también van a ser sedentarios. Entonces, eso es importante, el entorno, desde que son chiquititos, desde que están en la barriguita. Entonces, la alimentación complementaria no debe hacerse antes de los 4, ¿no? O 6 meses. O sea, definitivamente no. Y conozco casos que inician temprano, ¿no? La alimentación complementaria. 3 meses, 4 meses, son demasiado pequeñitos. Su sistema digestivo aún no hay. El tipo de alimentación varía dependiendo de la parte cultural, ¿no? Como debo repetir, la parte familiar, las relaciones económicas. Hay alimentos que podemos encontrar durante todo el año, ¿no? Alimentos que podemos utilizar dependiendo de la estación, ¿no? Que van a ser más cómodos, van a ser igual de nutritivos. O sea, lo bueno de acá, de nuestro país, es que tenemos una variedad inmensa de alimentos que tienen un efecto terapéutico. Por eso es que es muy importante que haya una variedad. No solamente para que uno no se aburra, sino que al haber una variedad, podemos nosotros cubrir esas necesidades. Yo siempre lo digo, si mi dieta es, porque dieta quiere decir todo lo que uno come en el día por si acaso. Si la dieta no es variada y yo como todos los días lo mismo en el desayuno, en el almuerzo, entonces yo no voy a llegar a cubrir esos requerimientos. Y dependiendo mucho de qué etapa por la que esté pasando la persona, hay ciertos requerimientos que van a aumentar. Esta es una tabla interesante donde están, por ejemplo, las cantidades de energía que requieren los niños desde los 0 a 5 meses, de 6 a 8, acá vemos hasta los 2 añitos, ¿no? Son requerimientos, todo eso tiene que ver mucho con el peso, ¿no? O sea, en los requerimientos de calorías, se requiere del peso del niño, ¿no? Porque todo esto es con fórmulas para determinar la cantidad de energía total o diaria, ¿no? Que necesita, ¿no? Entonces acá tenemos también la cantidad de macronutrientes. Generalmente ustedes cuando vean los macronutrientes, los requerimientos son en gramos, porque son grandes, como carbohidratos, proteínas y grasas, se requieren en gramos. Y las vitaminas y minerales siempre son en miligramos, microgramos, ¿no? Unidades internacionales, o sea, algo más pequeño. Pero no dejan de ser menos importantes. Al contrario, esto lo que va a pasar es que van a complementar a los más grandes. Y claro está, dependiendo del avance en los meses, van a ir variando en algunos casos y en algunos casos van a ser muy similares. Acá te quedas. Quiere vitamina A, el yodo, importante, el zinc, el hierro, ¿no? Y la proteína como macronutriente principal. ¿Y por qué principal? Porque la proteína sirve para qué? Crecimiento, sistema inmunológico. Me hago una heridita, la proteína, ¿no? La parte respiratoria, la proteína. O sea, todo requiere la proteína. Por eso es importante incluirla. Este cuadro también me pareció súper interesante porque es la cantidad de calorías que debe de ser aportada según la edad. Como ven ustedes, de 6 a 8 meses, acá tenemos el aporte de calorías al día, perdón. Acá tenemos de 9 a 11 meses y de 12 a 23 meses, ¿no? 24 meses. Entonces vemos que el requerimiento va en aumento. ¿Por qué razón? Porque también el niño o niña va teniendo más movimiento. Uno cuando hace más actividad
va utilizando más energía. Por eso es que es importante. Por eso es que es importante la cantidad de calorías al día va variando y va aumentando, por supuesto. Acá tenemos la frecuencia del número de alimentos complementarios en niños que están lactando, o sea, la cantidad, ¿no? El número de comidas, por ejemplo, para un niño de 6 a 8 meses es de 2 a 3 comidas por día. ¿Por qué? Porque está iniciando la alimentación complementaria, no le podemos poner un montón. Poco a poco, ¿no? De 9 a 11, de 3 a 4 comidas por día. ¿Por qué? Porque sigue tomando la lechecita. Entonces, eso también ocupa un espacio en la barriga. Y de 12 a 2 años, de 3 a 4. ¿No? Pasada la edad de los 2 años, ya podemos incluir una comida más. Ahora, va a depender también del niño o niña, porque hay niñitos que son bien dragoncitos. Entonces, va a depender mucho también de cuánto están comiendo los niños, ¿no? La cantidad de energía que requieren. Hay niños que son más activos, entonces es ahí donde la cantidad de comidas de repente va a ser un poco, va a ser chico, ¿no? La cantidad que se les da. Entonces eso también es importante observar. Pero aquí es importante consistencia, volumen, número de comidas al día. Por eso es que conforme el bebé va creciendo, también es importante cómo se le está organizando sus alimentos para que comience a dormir un poco. O sea, duerma, por ejemplo, toda la noche. Claro que esto no va a pasar de la noche a la mañana, esto es progresivo, ¿no? Por eso es importante que desde pequeñitos, ¿no?, se hagan estos cambios, para que el niño, ¿no?, llegada a cierta edad, pues pueda dormir toda la noche. Aquí tenemos, por ejemplo, las cantidades por comida, de acuerdo a los meses. Generalmente al inicio se comienza con poco. Yo siempre recomiendo que cuando comienza la alimentación complementaria, como se inicia con el jugo de granadilla, incluye una granadilla, ¿no? El jugo de una granadilla, y se le agrega un par de cucharadas de agua hervida fría, para diluir el sabor, que es bastante dulce de la granadilla. Y se comienza una semana antes de que el niño o niña cumpla 6 meses, se hace esta introducción, ¿no?, de el jugo de la granadilla para ver cómo lo tolera, para luego comenzar ya con la alimentación complementaria. De 7 a 8 meses, media taza grande. La taza o la medida es de 250 ml, que es la medida universal, ¿no? Entonces, media taza. De 9 a 11 meses, casi una taza grande. Y de 12 a más, una taza grande o un tazón chico. Entonces, esa es una forma también interesante de poder guiarnos y no darle un montón, sino lo que necesita. Y ver la tolerancia, eso es muy importante. La alimentación desde el 6º mes, ¿no? Lactancia materna, introducción de verduras, ¿no? En la teoría siempre hablan de que al niño o niña debe dársele verduras claras, pero yo ahí sí, no pienso igual. ¿Por qué? Porque tenemos que ir viendo la tolerancia y sobre todo que tienen que ser alimentos que puedan proporcionarle antioxidantes. No, se puede dar, por ejemplo, zanahoria, ¿no?, cocida. Se puede dar zapallo italiano, ¿no? Se le puede dar alcachofa. La alcachofa es buenísima para la parte hepática, por ejemplo, y también porque tiene fibra, ¿no? Se le puede dar zapallito macre, por ejemplo, que también es bastante bueno y suave. Entonces tenemos muchos alimentos que se le pueden dar al bebé. La introducción de carne. Yo recomiendo primero comenzar con pollito, ¿no?, ternerita si es que hay, que se consigue ternerita, ¿no? Hay teorías donde se puede incluir hasta el cuy, porque es una carne bastante sana, no necesitan que se le dé algo al animalito para que crezcan, ¿no? Con su comidita es más que suficiente. Codorniz también, ¿no? También se incluye la codorniz. El pescado, por ejemplo, y esta información yo la puse porque hay, muchas veces en la teoría varía un poquito también lo que es la introducción del pescado. Pero puede ser a partir del 9º mes, ¿no? Pero de carne blanca. Siempre comiencen con carne blanca, ¿no? Ahora, hay libros donde hablan también que a partir del añito es que se incluye el pescado, pero va a ser relativo, ¿no? Yo conozco niños que han comido anchoveta,
a los 6 meses y no les ha pasado nada, teniendo a los dos papis alérgicos. Introducción del huevo, la yema, obviamente, se incluye primero, ¿no? Y la clara del huevo al añito, ¿no? ¿Por qué? Porque la clarita de huevo es alergénica. En el caso de las legumbres o vegetales, no, perdón, o leguminosas, que vienen a ser las menesas a partir de los 11 meses, pero se puede incluir antes, se puede incluir a partir del 7 u 8 meses. Y siempre comiencen con menestras pequeñas, que no sean tan grandes, que no tengan demasiada fibra. ¿Por qué? Porque generalmente estas generan más gas, más molestias, ¿no? Más meteorismo. Acá tenemos los alimentos, en este caso los cereales. Ustedes saben que hay cereales que contienen gluten y otros que no lo tienen o que lo tienen en menor cantidad. Entonces, siempre hay que tratar de introducir alimentos sin gluten al inicio, ¿no? Acá, perdón, ha habido acá debería ser al revés, disculpen. Siempre tratando de que sea primero sin gluten y luego con gluten. Por ejemplo, el arroz no tiene gluten. Entonces es el primer cereal que se incluye en la dieta de los niños o en la alimentación complementaria, ¿ya? Esto de con gluten es después, y primero es sin gluten. La quinoa es un cereal que tampoco tiene gluten, que también se le puede incluir en la alimentación complementaria a partir del 6º mes, aparte que es muy nutritivo. Y luego ya podríamos, a partir del 7 u 8 mes, incluir alimentos que puedan tener gluten, ¿no? Por ejemplo, el trigo tiene gluten, ¿no? El trigo y bueno, los derivados del trigo. No tenemos la sémola también, que muchas veces se le da en las preparaciones a los niños, ¿no? Pero siempre tratemos de incluir primero alimentos que no tengan gluten. ¿Por qué? Porque el gluten generalmente nos genera más gases, ¿ya? Por eso es que cuando uno come un pan con gluten, con harina de trigo, ¿no? Es más suave y más voluminoso, ¿cierto? Entonces, el gluten le confiere a las preparaciones volumen, a diferencia de aquellos que no tienen gluten. En el caso de las carnes y el pollo, estamos viendo que a partir de los 6 meses, la carne de res se la pueden comenzar a dar entre el 7 y 8 meses, pero molida, no entera, tiene que ser molida. Las verduras a los 6 meses y las frutas también. ¿Por qué? Porque se incluyen, ¿no? Hemos visto que se dan vegetales, dentro de las frutas podemos incluir a la pera, podemos incluir, bueno, el platanito de la isla, que es lo primero también que se le da después del juguito de granadilla, ¿no? Se puede dar blanquillo, que es como un melocotón blanquito, ¿no? Más chiquito que el durazno, y es así medio cremita, ¿no? También la perita también es una fruta bastante buena que se le da al inicio, ¿no? A los 6 meses a los pequeños. Acá tenemos algunos alimentos, ¿no? Y las cantidades que se le da a los niños, como ven, son cantidades muy chiquitas. Uno porque tienen una capacidad gástrica pequeña y otro porque se les está iniciando con la alimentación complementaria, entonces tampoco no podemos darles un montón, ¿no? No sería lo adecuado, ¿no? Ven cantidades entre 5 a 15 gramos o de 30 a 60 gramos. El oyuco, por ejemplo, también se le puede dar a los niños, ¿no? Se le puede incluir en la alimentación porque es bastante suave y tiene bastante agua. Al igual que el camote también, que es bien rico. La arracacha, no sé si ustedes han escuchado, se parece a la yuca y tiene un almidón finísimo que también es bastante bueno y suave para el bebé. Eso lo podemos conseguir en los mercados y es muy, muy agradable. Entonces, como ven, los alimentos, ¿no?, que se le da a los pequeños generalmente tienen que ser de consistencia suave, un volumen reducido, ¿no? Tiene que ser al comienzo tipo puré y conforme van creciendo la consistencia varía. La consistencia tiene que ir más bien siendo más enterita, ¿no? Pero siempre observando a los niños porque no se ven a todos. Eso es muy importante. Acá vemos, por ejemplo, los alimentos, ¿no? O la forma en cómo se le da a los niños, las frutas en forma de compota, pueden ser frescas ralladas también. Al inicio siempre se da cocidito,
¿no? Excepto el platanito, la granadilla que se da tal cual, aplastadito, ¿no? El platanito. Pero luego se le puede dar en compota, ¿no? A partir del año pueden utilizar de repente la panela, pero en pequeña cantidad, que es la champaca menos procesada, pero en poca cantidad. En el caso, a veces me preguntan con respecto a la sal, yo recomiendo una sal de maras o sal marina. ¿Por qué? Porque la cantidad que uno utiliza, pero es a partir del año, la cantidad que uno utiliza para la preparación es muy poquita y le da un sabor agradable, no necesitamos echarle un montón, como la otra sal. Entonces puede ser una buena alternativa. Ahora, en la alimentación complementaria generalmente, al término de la preparación, se le echa una cucharadita de mantequillita o de aceite de oliva, ¿no? Para darle ese aporte de energía que el niño y niña necesitan, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, vemos una mezcla que es cereal con menestra y un producto animal. Generalmente el cereal es el arroz, que acá lo consumimos mucho, y una menestra, ¿por qué? Porque el mezclar ambos, ¿no? Hace que se complementen. Al cereal le falta un aminoácido, los aminoácidos forman las cadenas de proteína, ¿no? Que tiene la menestra y viceversa. Por eso es que se complementan muy bien. O sea que comer su lentejita con su arrocito y un pescadito para el bebé es maravilloso. Y importante que se incluyan vegetales. Recuerden que los micronutrientes que encontramos en mayor cantidad en vegetales, ¿no? Sobre todo si hablamos de un almuerzo, va a ser importante como complemento para que estos macronutrientes puedan ser mejor utilizados, ¿no? Entonces, ¿qué va a aportar una preparación así? Energía y macronutrientes, que son proteínas, carbohidratos y grasa, y vitaminas y minerales. Acá, por ejemplo, tenemos la cantidad de carne, ¿no? Ya en este caso puede ser el pollo, que se le da a los pequeños, como ven, es poquito, ¿no? Es poco, que es una cucharada sopera, la sopa que nosotros tomamos, y ahí se llena el pollito o la carnecita, y eso es lo que se utiliza para poder preparar la comida de los pequeños, ¿no? Podemos utilizar tubérculos como la papa, podemos ponerle camote, podemos utilizar la arracacha, que es bastante suave, ¿no? Podemos utilizar zapallito macre. Generalmente cuando uno va a preparar la comida para los pequeñitos, ¿no? La alimentación complementaria, yo recomiendo colocarlo todo en una ollita, ¿no? Que se cocine, perdón, y una vez que esté cocido, ¿no? Agregarle al final la mantequilla o el aceite, ¿no? Si van a utilizar, por ejemplo, hojas verdes, traten siempre de lavarlo bien, ¿no? Con el agüita del caño, y luego sumergirlo por unos 3 segundos en agua hirviendo. Nunca, nunca crudos. ¿Ah? Eso bien lavado, por supuesto, puede ser ya cuando esté más grande, pero bebés, nada, tiene que estar bien cocido. Acá tenemos un segundo ejemplo, ¿no? De verduras, como vemos, siempre están presentes los vegetales, 100 gramos. Pueden ustedes tener una balancita, aunque yo siempre recomiendo tazas medidoras, es mucho más práctico, mucho más sencillo, ¿no? El arroz, por si acaso esta media taza ya preparada, porque si nosotros cocinamos la media taza cruda nos sale un montón. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y el aceite vegetal siempre a la hora de preparar tiene que ser al final, ¿no? Muchas veces las estructuras químicas de algunos aceites va a ser más lábil, entonces siempre tiene que ser terminada la cocción. Entonces, acá vemos, bueno, las cantidades, ¿no? De los alimentos, y como dije, la idea de la alimentación complementaria, ¿no? O el mensaje de la alimentación complementaria es que haya variedad, que sea suficiente en cantidad, que sea segura, no solo la preparación, ¿no? Inocua, y sobre todo que compartamos con nuestros niños los alimentos, porque va a ser una parte, y es una parte importante, ¿no? Para que ellos tengan buenos hábitos, y sobre todo, pues, vean que también nosotros compartimos con ellos. Eso es muy, muy importante para los chicos.
Muchas gracias.